Bueno, el COVID está retrocediendo, cada vez hay menos pacientes, pero en contrapartida aumentan los pacientes por otros tipos de dolencias. Y la situación es lamentable para los familiares que están en esa situación de espera. ¿Cómo está el ambiente ahí en el IPS? Contigo, Alexis Savero, buenas noches. Hola Juan, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, el saludo a ustedes y a todos los televidentes. Pareciera una imagen lejana, aquella que teníamos de tan solo meses atrás cuando todo esto estaba abarrotado de familiares de pacientes aguardando novedades sobre sus familiares que se encontraban internados en terapia intensiva, por ejemplo, en el Hospital Central, el Instituto de Previsión Social. Horas de incertidumbre eran las vividas por cientos de familias que quedaban en los alrededores a aguardar algún tipo de novedad. Eso de a poco fue mermando y me refiero a la gran cantidad de pacientes internados con COVID-19, pero ahora en esta nueva normalidad destacar que la escena sigue siendo similar. Si bien ya no estamos hablando de ese tipo de pacientes, hablamos de otras afecciones siempre también relacionadas a las respiratorias, otras también a traumatismos, a intervenciones quirúrgicas, a situaciones un poco más complejas. El panorama sigue siendo igual en el sentido de que los albergues no dan abasto. Es una noche fría. Ahora tenemos una temperatura de cerca de 16 grados. La mínima para la madrugada va a ser de 13. Hay un vientito sur, como le decimos muchas veces, que hace sentir un poco más inclusive el fresco, pero uno tiene que estar preparado con todo tipo de atavio para poder superar. Lo importante acá es tener novedades siempre del familiar. Y me decía recién un compañero, señor, se espera mucho para tener novedades y de repente uno quiere estar cerca para saber algo de su familiar. Por eso de repente el albergue queda un poco lejos. Y acá lo que se espera es novedad y mucha incertidumbre. Sí, así mismo es. Es difícil de ir lejos teniendo un familiar acá, ¿verdad? Tiene que estar pendiente siempre. Hay que estar pendiente. Y piden cosas y de repente acá. Sí, a cada rato, entonces tenés que estar, porque si te vas allá, no hay persona que te pueda avisar, ¿verdad? Entonces, en tu caso en particular, tu paciente, no hace falta ni nombre, pero ¿qué tipo de afección tiene? De corazón. De sí, corazón. Sí. ¿Fue intervenido o...? No, está en espera. De Ciudad del Este venimos. Es Ciudad del Este, Monburí, Bellugina. Y acá se quedan con todo, acá con el mate, con la sábana, con la frazada, hasta con el pan para aguantar. Sí, preparado ya para que el día a día tenemos que ver a nuestros parientes, están allá, nosotros sabemos si está muerto, está vivo, pero... O sea, eso es lo que me extraña muchas veces el IPS, no sabemos si está vivo, si está muerto. O sea, nadie sale a avisarles nada. El tema para entrar no se puede entrar, nadie entra y ya sale todo, porque hay recorrido y ya no echa todo afuera y listo ya. ¿Qué tenemos? Sí, hay poco está. Y aparte, ¿verdad? Tenés tu familiar adentro, vos estás acá afuera, eso es un gasto otra vez. Nosotros somos con... Sí. Entre los dos. Sí. Es gasto. Así mismo. Por día. Y sí, tenés un gasto todos los días, hasta que tenga la audiencia para que pueda hacer su estudio, todas esas cosas. Para que ¿Se pueda... puede dormir acá? Se duerme, pero... Acá sentado, por ejemplo. Sí, se duerme. Sí, se duerme. La Paraguayo Porte, ella aguantar, ella ese muy ove. Ya que soy mejor, ya que. Bueno, seguimos. Gracias, señor. Mucha fuerza a su familiar y que se recupere pronto. Gracias, señor. Gracias, muy amable. Alexis, Estamos acá. Sí, te escucho. se da una Juan. situación bastante particular con los familiares de los pacientes. Si uno tiene la suerte de vivir en Asunción o en alguna ciudad aledaña, de repente tiene la remota posibilidad de hacer ese ida y vuelta hasta la casa Sí. para pegarse una ducha o para recoger algún tipo de frazada o algún tipo de cambio de ropa. Pero ¿qué pasa con esa gente del interior? ¿Cuáles son las opciones que tienen ahí en las inmediaciones? Hay gente que oferta ducha, que oferta algún tiempo de descanso en algún lugar precario. Y quiero mostrarte, Juan, porque suelo ver, y mientras hacemos este recorrido y después volvemos, al salir acá a la entrada principal del Hospital Central IPS, siempre me llamó la atención. Hay una camioneta muchas veces estacionada y que ofrece el servicio de ducha. Y bueno, con el letrero ahí, el número de teléfono, ahora no lo veo. Y eso tiene un costo. Evidentemente, el alquiler de duchas tiene un costo y que oscila entre 5.000 y 10.000 guaraníes, porque uno debe acceder también a la higiene, evidentemente, jabón, papel y otros enseres. Y por lo general eso implica un gasto extra. Una consulta nomás, porque estamos sentados acá ustedes. Matecito, hace frío, el paciente adentro
y de repente, ¿se les pide medicamento o no se les pide medicamento? Falta algo así de repente, porque si tenemos el gasto afuera, más el de adentro otra vez, si me pueden comentar eso. Ahora mi paciente pidió medicamento, pero hay todo en IPS. Hay todo. Sí, por suerte. Hay albergue para pasar la noche. Y bueno, pero es la segunda noche de invierno por recién también. Tenemos que darle un poco de paciencia también a ellos. Esperemos que haya ahora. Tiene que ser como la prueba para que ellos estén, porque va a venir un invierno crudo aparentemente. Y hace cuestiones de 10 minutos nos avisaron lo del albergue. Que tenemos albergue hoy, pero... Es un poco lejos. Eso no- Uno quiere saber de su paciente, por eso está cerca. Y claro, nos habilitaron el albergue, limitado nomás. ¿Cuántas personas entran al albergue? Y creo que dijeron 10 cada vez más nomás lo dijeron, o 5. A ver, perdón, permiso. ¿Cuánto le dijo a usted? 5 por familia, o no. No, 5 esta noche. Sí, 5 esta noche, solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Solamente ustedes 5 podrían entrar. Sí, Eso. Lo que otra vez quedarse acá a esperar. obvio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú de dónde venís? Limpio. De limpio. ¿Tu paciente está bien? Y ¿Está... está estable. Todavía no nos dieron aviso, pero está. ¿Cada cuánto recibí novedad de tu paciente? Y último a la mañana hoy recibimos. Y ayer solo una vez nada. Y así. Pero mi paciente está un poquito mal por eso. ¿Fuerza, papá? Dale, Fuerza. gracias. ¿Y qué tal el frío? ¿Anoche ya pasaste acá o...? No, mi hermano, ahora nos turnamos día por día. El famoso dice cambiar. O sea, un turno para el hermano, otro para la... Sí, así mismo. Un poco incómodo. Matecito con la frazadita se aguanta. El matecito, porque otra cosa de repente no se puede. Buenas noches, señor. ¿Te puedo molestar un rato? Bueno, me gusta su silla de cerro porteño. el otro era de Olimpia. A ver, señor, ¿cómo es la noche, pasar la noche fría acá en IPS? Y la verdad que ahora estoy por primera vez. Primera experiencia. Primera noche que estoy. Nos turnamos con los hermanos para poder cubrir, ¿verdad? Desde el domingo que estamos. El domingo. Sí. ¿Reciben novedades frecuentes del paciente? ¿O hay una... Una vez por día. Una vez por día es las informaciones que nos entregan. Y a la noche esperamos, ¿verdad? Si necesitan algo para poder acercarle, porque no todos los medicamentos tienen. Hay pacientes y pacientes, algunos sí tienen la suerte de acceder a medicación, otros deben... Bueno, si te piden medicamentos, ¿qué medicamentos te piden? Por ejemplo, mi papá está entubado, entonces lo que mi hermano compró ayer era un tubo para medicación. Es bastante costoso. Sí. Gracias, mucha fuerza y que se recupere pronto. Bueno, mostrarles también cómo la gente va sobrepasando el día a día, sillas frazadas, algunas abandonadas ahora porque van y reciben algún tipo de novedad de sus pacientes, pero hay sectores del Instituto de Previsión Social muy oscuros, y con esto quiero cerrar porque cuando vamos caminando por este sector, si bien hablamos de seguridad privada, gente de la Policía Nacional, existen lugares en donde no hay lumínica y de repente, teniendo en cuenta algunos episodios aislados que se producen, eso genera un poco de miedo, Juan y compañeros, en el sentido de que es un lugar desolado o también con ciertos estigmas, Alexis. evidentemente, pero le escucho. Exactamente, lo que estamos viendo ahí es lastimosamente una zona muy desolada, oscura, y a esto se suma la preocupación del familiar que además de estar ahí esperando algún tipo de novedad, está como muy pendiente. En la pandemia Sí, del muy COVID pendiente. estableció un sistema de aviso de que solamente cuando haya una novedad muy importante se dé un aviso de parte de los médicos a los familiares. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser este sistema? Teniendo en cuenta que la pandemia ya se está casi retirando de nuestro territorio. Y te cuento, Juan, que ya no se trata inclusive de pacientes que están internados por COVID-19, ya son pacientes regulares con otro Totalmente. tipo de patologías. Es decir, durante la pandemia tuvimos un auge de estos casos, de novedades que realmente tiene una segmentación de tiempo para dar aviso a sus familiares. Pero esto siempre fue así, Juan, en el Instituto de Previsión Social, porque recuerdo coberturas de noche y madrugada en las que los familiares nos llamaban desesperados por no contar con albergue. Es decir, teniendo en cuenta, por ejemplo, el factor climático de que se vienen días con un clima un poco adverso en el sentido del frío, habría que ver la posibilidad de que este importante centro asistencial del Instituto de Previsión Social vaya reforzando el sistema de albergues, porque las enfermedades respiratorias también van a traer consigo otras consecuencias. El post-COVID, por ejemplo, muchos pacientes que sufrieron COVID tienen una capacidad respiratoria limitada y por ende el frío va a repercutir
en ellos y que evidentemente tiene que estar preparada la estructura para albergar a una gran cantidad de familiares de pacientes que van a seguir aguardando novedades sobre los mismos. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por estos datos y sobre todo ojalá que Emergencia Nacional o incluso el propio IPS pueda poner infraestructura necesaria para hacer que la espera, además de un poco menos angustiosa, sea un poco más llevadera en cuanto a las temperaturas. Gracias, Alexis, un abrazo. Dale, señor, hasta luego. Hasta luego.